Hola hermanos, esta canción se titula El Dios de las Edades. Es una de mis canciones favoritas ya que refleja la gloria de Dios, lo que Él hizo por nosotros y cómo Él se demostró y el amor que le debemos entregar a Él. Espero que sea de bendición. Él es la imagen del invisible Señor, primero de toda creación, Alfa y Omega es Él y nuestro amigo fiel. Él es Mesías, Señor de toda creación, sostiene al mundo entero, es nuestra salvación y nuestro Redentor. Tu nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado. Te amamos, Dios de las edades, santo eres tú, tu cruz te exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. Él es Mesías, Señor de toda creación, sostiene al mundo entero, es nuestra salvación y nuestro Redentor. Tu nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado. Te amamos, Dios de las edades, santo eres tú, tu cruz te exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. ¿Quién como tú, Jesús, Jesús? ¿Quién como tú, Jesús, Jesús? Te amamos, Dios de las edades, santo eres tú, tu cruz te exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos, alabamos. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo tengan ustedes? Muy buenos días. Seguimos un día sábado en la secuencia de Hechos, ¿sí? Como es habitual, los días sábados, la reunión de jóvenes tiene una secuencia de Hechos. Y hoy día me toca tratar Hechos capítulo 6. Antes de comenzar Hechos, vamos a orar, por favor. Sí, inclíname tu cabeza si estás en tu casa. Señor Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por este día que tú nos das. Gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor Padre Santo porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú Señor Padre Santo nos ayudas y nos perdonas de todos nuestros pecados. Queremos esta mañana que tú nos hables Señor tu palabra, que tú nos dejes un mensaje para esta generación. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Amén y amén.
Este tema le puse de nombre, Llegó tu momento. Llegó tu momento, joven. Como primer punto, vamos a tratar el tema que dice, mantente fiel. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, versículo 1. Si tienes ahí tu Biblia a la mano, acompáñame. ¿Sí? Vamos a leer. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí podemos ver, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Los discípulos estaban creciendo, como vimos capítulos pasados. La iglesia estaba creciendo, la iglesia tenía un boom explosivo, como dice en Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron y el número de varones era como de 50,000. La iglesia crecía, hermano, la iglesia seguía en crecimiento. Pero ahí también dice, en el segundo punto, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración. Los hebreos se refiere a la población judía de nacimiento establecida en Palestina, y a los griegos, a los judíos de la diáspora, conjunto de comunidades de un mismo origen o una misma condición, establecidas en distintos países. Los judíos de Palestina miraban con recelo a los griegos, debido a que habían asimilado algunos de aspectos de la cultura griega. Ahí podemos ver que dicen que las viudas de aquellos eran desatendidas. Los griegos consideraban que sus viudas no recibían una parte equitativa de los alimentos que la iglesia suministraba para su cuidado, como lo vemos en 1 Timoteo 5, versículos 3 al 16. En estos versículos, Pablo trata el tema de las viudas en la iglesia local y el trato que deberían recibir. Primero, la iglesia debería honrar a las viudas, que en verdad lo son. Honrar solamente no conlleva aquella idea de respeto, sino que incluye también el pensamiento de ayuda financiera. Cuando hablamos acerca de la iglesia primitiva, nos viene a la cabeza cómo era su generosidad, cómo era su compañerismo, cómo era su comunión. Pero vemos que esa iglesia también tenía problemas. Seguro nos ponemos a pensar y decimos que queríamos ser parte de esta iglesia, porque esta iglesia tiene un buen compañerismo, tiene una buena comunión, pero no nos vemos a pensar los problemas que tenía también la iglesia. Hermano, hoy en día ninguna iglesia será perfecta. Hoy en día ninguna iglesia será perfecta. Ninguna de las iglesias será perfecta. Si habría una iglesia perfecta, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Me aceptaría como miembro? ¿Me aceptaría como miembro? Yo sé cuál sería tu respuesta. Hagamos todo lo posible para que nuestra iglesia mejore. Una iglesia, aún en su imperfección, debe ser fiel a Dios. Una iglesia, aún en su imperfección, debe ser fiel a Dios. Recordemos que ninguna iglesia es perfecta, pero podemos ayudar para que seamos una iglesia perfecta. Ayudemos, hermanos. Una iglesia, aún en su imperfección, debe ser fiel a Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 2, vamos a leer y dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12 se refiere a los 12 discípulos originales, y a Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote, como nos dice en Hechos 1, 26. Cuando nos habla del término servir a las mesas, la palabra que traduce mesas podría referirse a las mesas utilizadas para asuntos de negocios o a los que utilizaban para servir las comidas. El hecho de ocuparse en asuntos monetarios o en servir las comidas habría alejado a los 12 de su actividad primordial, como vamos a ver en el versículo 4. Cada persona, cada joven, cada adulto, cada niño tiene un papel importante que desempeñar en la vida cristiana. Si usted tiene un liderazgo y se siente agobiado, cargado por las responsabilidades que Dios le encomendó, busque a otros para que sirva al Señor. Pongan sus dones
al servicio del Señor. Pongan sus dones al servicio del Señor. Yo sé que nosotros tenemos dones, tenemos talentos que Dios nos ha dado. Pongamos al servicio del Señor. Somos una nueva generación. Somos una generación que ahora va a avanzar. Una generación la cual Dios nos puso. Una generación que va a ser el futuro de la iglesia. Despierta, joven. Entrega tus dones al servicio del Señor. Entrégalos. Porque sabemos que nuestros líderes están con responsabilidades y nos tenemos que levantar nosotros para que formemos una nueva generación. Ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 6, versículo 3, y acompáñame con la lectura. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 7 varones. No se trataba de diáconos según los términos posteriores del funcionamiento de la iglesia, como nos dice en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Aunque ejercían algunas de sus responsabilidades, la iglesia designase a 7 varones espirituales que pudiesen encargarse de los asuntos temporales de la iglesia. Aunque estos hombres no son designados diáconos en la Biblia, no es irrazonable considerarlos como tales. En la expresión servir a las mesas, la palabra servir es la forma verbal del nombre del que se deriva la palabra castellano diácono, de modo que su función literal era ser diáconos de las mesas. Por ello, los requisitos que deberían cumplir eran 3. Vamos paso por paso. Primer requisito, de un buen testimonio, de una buena reputación, tenga un compromiso firme. Porque si no tienes un compromiso firme, no tienes una buena reputación, no tienes un buen testimonio, van a dudar de ti. Como segundo punto, llenos del Espíritu Santo. Como nos dice en Hechos 6:4, oración y ministerio de la palabra. Para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que estar en oración y también leyendo su palabra. Tenemos que estar en comunicación con Dios. Tenemos que estar llenos de Dios. Como tercer punto, llenos de sabiduría. Ser prácticos, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como dice en Proverbios 1:7. Pero primero, antes de tener sabiduría, tienes que temer a Jehová, temerosos de Dios. Como mensaje, las personas que tienen responsabilidad y cuyo servicio es visible ante los demás, deben procurar esforzarse en su madurez espiritual y para guardar la buena reputación y tomar decisiones sabias. Una vez más, las personas que tienen responsabilidad y cuyo servicio es visible ante los demás deben procurar y esforzarse en su madurez espiritual y para guardar la buena reputación y tomar decisiones sabias. Estar constantemente en comunión con Dios. Estar llenos del Espíritu Santo. Sé que como jóvenes nosotros, el tiempo, la escuela, la universidad, nos carga mucho. No tenemos mucho tiempo, el trabajo, ¿sí? Pero siempre tenemos que darle tiempo a Dios para estar llenos y para procurar ser maduros espiritualmente. Ahora acompáñenos a Hechos, capítulo 6, versículo 4, que dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí están las palabras, 2 claves: oración y ministerio de la palabra. Como dice en Hechos 6:2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Son las mayores prioridades de los líderes de la iglesia. Los apóstoles tenían las prioridades correctas. La palabra y la oración nunca debe ser descuidado por asunto del tiempo, del trabajo, del estudio. Si queremos vivir en comunión con Dios, debemos estar en constante comunicación con Dios. Como jóvenes tenemos luchas, pero si tomamos las prioridades como los apóstoles, tendremos una vida conforme al propósito de Dios. Las responsabilidades del ministerio de la iglesia deben ser distribuidas entre todos los miembros, y eso nos incluye como jóvenes. Esto nos incluye a nosotros. Seamos partícipes, hermanos, en las iglesias. Seamos partícipes en nuestra iglesia. Ayudemos en lo que podamos. Ahora vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 5, que dice: agradó la propuesta a toda la multitud
Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Los 7 varones escogidos por la iglesia tenían nombres griegos, por lo cual se entiende que eran todos griegos. La iglesia, como una manifestación de amor y de unidad, pudo haberlos escogido para corregir el aparente desequilibrio que existía respecto a las viudas griegas. Y eligieron a Esteban, hermano. Eligieron a Esteban. La otra semana, el otro sábado, nuestro hermano Marco va a hablar del ministerio de Esteban en Hechos 6, versículos del 9 al 15. Y también habla de Hechos 7, del 1 al 60. Solo conocemos bien a 2 de los diáconos. Esteban, el primer mártir de la iglesia, y Felipe, el evangelista, que más adelante llevó el evangelio a Samaria, que ganó al eunuco etíope para Cristo y que dio hospitalidad a Pablo en Cesarea. Sabemos que en esa iglesia había un aparente desequilibrio, había discordia, hermano. Pero sabemos que cuando el amor de Dios llena los corazones de los hombres, triunfa sobre todo las mezquindades y el egoísmo. Si tienes egoísmo con alguien, deja que el amor de Dios llene tu corazón. Como dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aprendamos, hermano, aprendamos de Filipenses 2:3 que dice. Aprendamos que tener egoísmo no es bueno. Perdonemos, hermano, y reconciliémonos con las personas que estemos mal. En Hechos 6:6 nos dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Orando les impusieron las manos. Se empleó esta expresión para referirse a Jesús en el momento de sanar. También le impusieron las manos, como dice en Marcos 6:5. Y también algunas veces indicaba el arresto de una persona, como dice en Hechos 5:18. En el Antiguo Testamento, quienes ofrecían sacrificios imponían las manos sobre el animal para expresar su identificación con él mismo. Levíticos 8:14. Pero en el sentido simbólico significaba la afirmación, el apoyo y la identificación con alguien y con su ministerio. Como dice en 1 Timoteo 4:14 y 1 Timoteo 5:22. Esta última era una costumbre judía antigua que indicaba una persona que era apartada para un servicio especial. Como dice en Números 27:23, puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Este es el último versículo, hermano. Deja el resultado al Señor. Una de las frecuentes declaraciones empleadas por Lucas para extractar el crecimiento de la iglesia y la difusión del evangelio encontramos en Hechos capítulo 2:41. Ahí también dice muchos de los sacerdotes. La conversión de muchos sacerdotes podría explicar la cruel oposición que se levantó contra Esteban. Obedecían la fe. Veamos qué dice Romanos 1:5. Si tienes su Biblia a la mano, hermano, acompáñame para que veamos qué dice en Romanos 1:5. Veamos qué dice Romanos 1:5. Hermanos, en Romanos 1:5 dice, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recordemos que Dios le había dicho a los apóstoles que primero deberían ser testigos en Jerusalén, como dice en Hechos capítulo 1:8. En poco tiempo el mensaje había sido esparcido por toda la ciudad entera. La palabra de Dios se propagaba como la ondulación del agua en un estanque, después de ser perturbada por la caída de una piedra.
Desde el centro de cada onda se expande con mayor amplitud el evangelismo. El evangelismo continúa propagándose de la misma manera. Usted, joven, señorita, hermano, hermana que nos escuchas, usted no tiene que cambiar el mundo por su propia cuenta. Solo tiene que ser parte de la onda. Usted le habla de Cristo a quienes están a su alrededor. Estos hacen lo mismo y así sucesivamente. Jamás pienses, joven, jamás pienses que usted hace algo insignificante o sin importancia. Eres importante para salvar esta generación. Somos importantes para salvar esta generación. Tú y yo estamos llamados al ministerio. Estamos llamando a predicar de Dios. Sé que ahorita por la cuarentena no hemos podido salir, o a veces por el tiempo también, pero somos llamados a quedarnos nuestro tiempo también para Dios. Somos una generación nueva, somos una generación que se tiene que levantar a los caminos de Dios. Levántate y prosigamos a la meta. Somos una iglesia restaurando familias en amor y en verdad. Reflejemos a Cristo en nosotros. ¿Cuál fue el resultado de esta iglesia? La bendición de Dios continúa y sigue aumentando la iglesia, porque la iglesia sigue unida. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta pequeña enseñanza. Oremos. Señor Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por ese día que tú nos das. Gracias, Señor Padre Santo, por tu enseñanza. Sé que nos has hablado, Señor Padre Santo. Sé que queremos seguir esa onda, Señor Padre Santo, para que tu palabra siga llevando fruto a todas las generaciones que siguen de nosotros. Sigamos, Señor Padre Santo, siendo útiles para ti. Queremos servirte, Señor, de todo corazón. Queremos darte siempre la gloria y la honra a ti. Todo lo dejamos en tus manos. En el bendito nombre de tu Jesús, mi amado Salvador. Amén y amén. Hermanos, espero que Dios les haya hablado. Y el próximo sábado igual estaremos siguiendo hablando sobre Esteo. Dios me lo bendiga. Hola, mi nombre es Marjorie y es un privilegio servir a Dios de todo corazón. Soy integrante del club juvenil llamado La Zona de Amistad de la Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor. Hoy quiero animar a aquellos jóvenes que están en el camino de Dios a que sigan perseverando al servir a Dios, y a los muchos que me ven también animarlos a conocer de su Creador. Asimismo, invitarles que los días sábados a las 6:30 de la noche, mediante la plataforma de Zoom, hacemos reuniones virtuales, de los cuales el ID lo puedes solicitar en nuestra página de Facebook, ubicándonos como Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor. También nos pueden encontrar en la plataforma de YouTube, ubicándonos como Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor, donde encontrarán videos como son los devocionales diarios, enseñanzas de la zona de amistad y enseñanzas dominicales. Les comparto un versículo de lo que dice Dios en su palabra, que se encuentra localizado en Eclesiastés 12:1, y dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ánimo, chicos, Dios los bendiga y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y por cierto, en la descripción del video van a poder encontrar el enlace de Facebook y YouTube para que sea más fácil el acceso.